Buenas tardes a todos, bienvenidos. Veo que ha suscitado interés, sobre todo entre gente joven. Me pregunto si serán muchos musulmanes o no, y a lo mejor si son muchos musulmanes, bueno, también verán qué piensan otros musulmanes. Para los que no lo sean, pues yo creo que tiene un gran interés, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez más diversa, por fortuna, cada vez más interesante, ¿no? Y una sociedad que nos enriquece a todos precisamente por la presencia de colectividades muy diversas, ¿no? En la hoja de sala estaba viendo, se apuntan una serie de estadísticas sobre el número de musulmanes, ¿no? Yo pienso que puede estar en torno a los 2 millones en España, ¿no? Es una comunidad crecientemente numerosa, ¿no? Y que va a ser cada vez más numerosa. Es decir, lo que está claro es que buena parte de la población migrante que necesitamos los españoles urgentemente, porque la tasa de natalidad en España es la que es muy baja, y el mercado de trabajo, nuestro futuro pasa por traer gente de otros países y, desde luego, entre esos van a venir muchos musulmanes, porque son nuestros países vecinos, queridos, que buscan oportunidades en el norte, y España busca la oportunidad de tener esta gente que venga a ayudarnos a construir el futuro también de los países del sur, ¿no? Por consiguiente, es una comunidad que ya es numerosa, pero va a ser creciente, ¿no? Una comunidad que, como decía, nos ha venido a enriquecer, ¿no? Hemos pasado de una España monolítica hace tan solo 20 años, donde todos los españoles teníamos una misma procedencia como grupo étnico, cultural, religioso, ¿no? A ser una sociedad crecientemente diversa, y yo pienso, como digo, que es muy atractivo. Yo contaba la anécdota de que cuando yo tenía 20 años me encantaba ir a ciudades como Londres o París por la diversidad que tenían. Salíamos de una España que era absolutamente monolítica, todos iguales, al menos formalmente, y pasábamos a ver unas sociedades mucho más ricas, más interesantes, ¿no? Bueno, se abre con esta conferencia de hoy un ciclo que ha sido coordinado por Antonio de Diego y por Nesrim El Haklaf, ¿lo pronuncio bien? Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, Nesrim no está hoy aquí con nosotros, Nesrim, pero Antonio, muchas gracias. Y también estamos colaborando en el ciclo junto a Casa Árabe, la Junta Islámica y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Inés y muchas gracias, y muchas gracias, Isabel, también por estar aquí hoy acompañándonos, ¿no? Este ciclo nos va a dar la oportunidad de conocer diversos aspectos del mundo del Islam español, ¿no? Hoy vamos a conocer la experiencia de dos personas jóvenes que forman parte de esta comunidad musulmana, y van a tener un diálogo con Inés Mazarrasa, un poco para contarnos lo que os parezca, lo que creéis que nos pueda interesar a los demás. Y también se abrirá, como solemos hacer, un turno de preguntas en el cual todos pueden participar y preguntarles a ellos lo que les dé más curiosidad, lo que les pueda interesar, ¿no? Sin más, nada más, agradecerles su presencia, su interés, y a continuación doy la palabra, bueno, quizá a Isabel. O a ella, no sé, como queráis. Como queráis. He dicho Isabel. Venga. Vale. Bueno, buenas tardes, salam aleikum a todos y todas. Y bueno, muchísimas gracias por acudir a esta primera jornada de un ciclo de 7 que inauguramos y que será aproximadamente una por mes. Se puede consultar el ciclo. Y que, bueno, la verdad que se gestó hace ya bastantes meses con el director de Casa Árabe en un debate sobre qué pasa con los jóvenes musulmanes en España, ¿no? Fruto de esa diversidad. Y nos dábamos cuenta de que no está construido un discurso común desde la diferencia. No sabemos, porque siempre se habla de los migrados, de las segundas generaciones, de las terceras generaciones. A mí todo eso, a nosotros en Junta Islámica, nos parece una cosa que perpetúa algo que no es real. Las personas que ya están aquí, que llevan tiempo, que han nacido, ¿cómo podemos hablar de segunda o tercera generación? Estamos hablando de jóvenes españoles, tengan los papeles ya completos o no,
pero son jóvenes que están conviviendo en esta compleja realidad social que es en este momento en nuestro país, con toda su problemática, con todos los debates internos que tenemos, y los jóvenes pues se suman a ello. Otra cosa que nos inquietaba era que solamente se visibilizan a nivel social determinadas cosas, determinados sesgos de lo que significa ser joven y ser musulmán en España. Y se trataba de dar voz, simplemente para que se viera que dentro de los jóvenes musulmanes pues hay de todo. Hay gente que trabaja en el campo, hay gente que estudia, hay gente que son científicos, hay gente que son deportistas, hay gente que, como cualquier otro miembro de la sociedad, pues forma parte de esta sociedad diversa y compleja que es la sociedad española. Y en ese sentido, pues es muy bueno que empecemos a visualizar a estos jóvenes que tienen un liderazgo y que van ocupando papeles en los distintos aspectos de la sociedad, y que ser musulmán no significa solo estar vinculado a una mezquita o ir a rezar los viernes. Significa que eres un miembro activo de la sociedad en el que haces aquello que te gusta, que te apetece desarrollar, y que para ello pues te pones con otros en común que pueden ser musulmanes o no. Simplemente son otros ciudadanos, otros jóvenes, chicos o chicas que pueden participar de actividades comunes. Yo ya no me enrollo porque como no soy joven y creo que los que tenéis que hablar luego son los jóvenes, agradezco a Casa Árabe, a la Fundación Pluralismo y Convivencia, también agradezco al presidente de la Comisión Islámica de España, el señor Tatari, que nos haya acompañado y que espero que sean fructíferas y podamos aprender mucho todos de vosotros, de los jóvenes. No sé si necesito el micro al final o no. ¿Sí? Yo no. No, porque yo... Mi voz ya se oye. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a Casa Árabe, a Junta Islámica por impulsar esta iniciativa. También quiero agradecer la presencia del presidente de la Comisión Islámica de España, de Riay Tatari, en la apertura de este ciclo. Y bueno, agradecer también que nos invitarais a participar de este ciclo, porque desde la Fundación Pluralismo y Convivencia estamos siempre muy contentos de apoyar iniciativas que tengan que ver con abrir y proporcionar espacios de diálogo y de intercambio de distintas visiones y experiencias, y creemos que el dar voz a distintas personas que puedan hablar de un Islam más plural, un Islam que no es monolítico, sino que es dinámico, que presenta, que es cambiante, como puede ser la sociedad en la que vivimos, pues siempre enriquece mucho las experiencias y el conocimiento de los que, como los que trabajamos en la Fundación Pluralismo y Convivencia, tenemos la responsabilidad también de estar atentos y escuchar cuáles son esos elementos que son que están presentes para o bien ser oportunidades o retos en el ejercicio de un derecho fundamental, que es un derecho garantizado en nuestra Constitución, que es el derecho a la libertad religiosa, y cómo pues escuchar desde los propios protagonistas de esas creencias, en este caso el Islam, y desde la experiencia de los jóvenes que no son solo el futuro, son el presente, lo están viviendo ahora y están dándole forma a esas creencias, pues escuchar qué elementos existen ahí o qué hay, cuáles son las cosas que conforman el día a día de esa práctica desde la experiencia de los jóvenes. Y en ese sentido la Fundación Pluralismo y Convivencia pues siempre está intentando recoger eso, porque en la medida en que estemos escuchando y en la medida en que podamos diseñar acciones que respondan a esas necesidades, pues creo que todos avanzaremos en una mayor convivencia y en una sociedad más inclusiva, ¿no? Yo creo que la no discriminación por motivos religiosos es uno de los objetivos fundamentales que nos hemos propuesto y en los que todos tenemos una responsabilidad y queremos avanzar. Y en ese sentido, pues el ciclo de conferencias que inauguramos hoy creo que puede ser muy interesante, porque aborda temáticas muy diversas, desde la familia, desde el consumo responsable, la ecología, el género,
el mundo laboral, que son todo temáticas en las que las aspiraciones, los sueños, las frustraciones, las preocupaciones de los jóvenes pues son seguramente muy importantes y muy enriquecedoras para el debate de cómo nos organizamos como sociedad. Y en ese sentido pues estoy con muchas ganas de ir escuchando no solo el debate de hoy, sino a lo largo de los próximos meses pues cómo van a ser todas esas reflexiones y que espero que sean muy, muy fructíferas. Gracias. Buenas tardes. Bismillahirrahmanirrahim. Yo creía que va a ser un poco largo, pero como nuestro embajador empezó muy breve, como siempre, entonces me limito a lo más fundamental. Yo creo que hace falta citar algunas cosas aquí en nombre de la Comisión Islámica de España. La reestructuración de la Comisión Islámica de España el 16 de julio del 2016 ha dado un enfoque nuevo a la organización musulmana, de forma, yo creo que está teniendo éxito a todos los niveles. Simplemente digo que antes casi el 20% de los musulmanes conocían qué es la Comisión Islámica de España. Ahora tenemos constancia de más del 76% de los musulmanes españoles conocen qué quiere decir la Comisión Islámica de España. Aunque hay una confusión, y lo digo claramente, porque creen que la Comisión Islámica de España puede ser como un partido político. No lo es. Que se encarga de buscar el trabajo, no lo es. Que vela por la salud de las personas, tampoco. Es simplemente una comisión que se encarga del hecho religioso musulmán en España, en todos los aspectos de lo que contempla la Ley 26 del 92, de 1992, y su articulado, el 14 artículos que contempla esta ley. Precisamente este es el campo de la Comisión Islámica de España. Hay unos apuntes sencillos, pero me gustaría, como el tema es de la juventud, acentuarme sobre el diálogo. Yo creo que el diálogo es la herramienta más cívica y más civilizada para los humanos, y la que puede de verdad ayudar a limar las diferencias. No quiere decir quitar, porque no se pueden quitar. Siempre, mientras haya culturas distintas, hay edades distintas, etcétera, etcétera, hay distintas también visiones, pero el diálogo constante lo que puede hacer es limar estas diferencias y ayudarnos a unir todos los esfuerzos. Eso es lo que ha hecho la Comisión Islámica de España. Ahora hay una sola voz, hay un solo interlocutor único para el Islam en España en los asuntos religiosos. Segundo, y a mí me interesa muchísimo para los jóvenes, especialmente respecto a la integración, es decir, joven, entusiasta, tiene mucha energía, y mayor, que tiene sabiduría y tiene al mismo tiempo experiencia. Yo, en vez de acudir a Iván Turgenev, por ejemplo, no me gusta el tratado suyo, Padres y Hijos, lucha entre generaciones, sino yo acudo a un término que es la integración entre los padres y los hijos. Es decir, que cada uno se apoya en el otro, que no lucha en contra del otro. Esto es un apunte muy importante para el futuro, porque a veces, por ejemplo, algún señorito o señorita entra en la red, hace alguna cosita en la red y cree que es la ama o el amo del mundo. Y esto nos está afectando primero a la formación suya,
a esta persona y luego nos afecta a todo el colectivo musulmán porque no hay ya una interrelación entre todos los musulmanes y no trabajamos juntos, no hay cooperación, no hay objetivos comunes entre todos nosotros para levantar el nivel de la comunidad musulmana en España. Yo creo que la Comisión Islámica de España puede aportar mucho en la formación de la juventud. Nosotros hemos empezado, por ejemplo, doy un ejemplo sencillo. En 25 años hemos logrado casi 42, 43 profesores de enseñanza religiosa islámica. En 25 meses hemos doblado el número. Antes no había ninguna comunidad autónoma que impartía la enseñanza religiosa. Ahora sí. Hay casi todas, excepto algunas que resisten. No lo sé el por qué, pero resisten. Y vamos luchando, trabajando para abrir camino en estas comunidades. Cuando se instaló la Comisión Islámica de España como una organización musulmana, había 4 cementerios. Ahora tenemos 37 cementerios. Así puedo contar mucho, pero el momento no es el idóneo. Muchísimas gracias al señor embajador, nuestro embajador y nuestro luchador también aquí, a Inés, porque también está trabajando muy arduamente, de verdad, y a Isabel por la invitación y por el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a todos y todas. Muchísimas gracias por asistir. Me alegra infinitamente de que haya público y público muy diverso. Para mí es un placer. Para la organización que represento aún más. Y por mi parte tengo que dar las gracias especialmente a don Pedro Martínez Avial, que siempre nos acoge en su casa desde que lo conocemos con muchísima entrega. Por supuesto, a don Riesh Tatari, que aceptó estar en la inauguración. Para nosotros era importante tener la legitimidad de la Comisión Islámica de España, del organismo de interlocución de los musulmanes ante el Estado. También, por supuesto, la colaboración y el apoyo de Inés, que es otra persona fundamental para las labores que hacemos. Y yo personalmente tengo que dar las gracias tanto a Isabel Romero, que es mi jefa, y la que delega estas cosas, estos eventos, que se fía de mi criterio, cosa que siempre por ahora ha salido bien, ¿no? Y sobre todo los ponentes que aceptaron, porque se nos cayeron 2 ponentes, tuvimos que hacer ahí un juego de estos de ordenación en el último minuto y aceptaron los 2, son buenos amigos y además excelentes ponentes. Pues yo les voy a contar, yo voy a ser rápido, yo espero no aturrullarles y dejarles con los que de verdad van a hablar. Yo tenía que hablar de este ciclo y echo en ese sentido de menos a Nisrin El Hashlaf, que no ha podido venir por motivos de salud. Pero vamos, nosotros pensamos un ciclo que partió de una conversación con don Pedro Martínez Avial sobre cómo construir narrativas o la visión sobre la comunidad musulmana actual, joven especialmente en España. Y a partir de una de esa conversación empezamos a trabajar. Nisrin y yo hicimos un planteamiento atrevido porque no es el mainstream. Apostamos, y especialmente yo aposté por el planteamiento de la Generation M, que es la generación Muslim Millennial, que es la que ahora mismo en todo el mundo está aflorando, es decir, jóvenes menos de 40 años, con una capacidad enorme y con una capacidad plástica de identidades, esas identidades líquidas de las que hablaba Bauman, ¿no? Tan interesantes, de musulmanes que viven su espiritualidad, que tienen una identidad marcada, pero que viven en espacios totalmente multiculturales. Quisimos hacer, y creo que lo vamos a lograr, hacer un ciclo polifónico. Es decir, que tenga diferentes voces. No nos queríamos conformar solo con una visión ni con una lectura. Queríamos
una capacidad o queríamos ofrecer una multiplicidad de voces. Van a encontrar gente de diverso tipo en este ciclo y con diversos temas. Yo creo que los que tenemos hoy representan esa diversidad perfectamente y ahora entenderán por qué. La mayoría de los ponentes son menores de 40 años, musulmanes, en su mayoría practicantes y con una visión muy clara. Todos o la mayoría son españoles de pleno derecho. Recordamos que los musulmanes somos 2 millones de musulmanes en España, de los cuales 1 millón de musulmanes somos españoles en el sentido pleno de la palabra. Y esto es importante, hay que romper estereotipos. Otro aspecto es que vamos a tratar temas en auge. Me han quitado mi chuleta. Gracias. Entonces, da igual, no te preocupes, Inés. Ahora te la devuelvo. Vamos a tratar, la siguiente sesión será sobre la familia musulmana y la siguiente sobre hablar de género más allá del patriarcado. Hace falta darle una vuelta y creo que van a disfrutar con las ponentes que hemos seleccionado. Creo que son 2 ponentes magníficas. No se lo voy a revelar todavía porque estamos en negociaciones, pero saldrán dentro de poco, pero la que ha confirmado me consta que tiene un grandísimo nivel. Vamos a hablar de ecología, de consumo responsable, de alimentación y tiempo libre. Cosas importantes. Cosas que parecen que son de jóvenes, que se está hablando pues, de alimentación responsable, de halal, de todo eso. ¿Cómo se integra en un joven de hoy? Vamos a hablar de la sunna del trabajo. Cuán importante es trabajar y emprender. No olvidemos que nuestro profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, era un emprendedor nato. Y esto hay que pensarlo. Tanto él como su mujer Khadija tienen una capacidad enorme de emprender. Pues ya tenemos confirmada a una de las ponentes, que es paisana de Ismael y mía, que es Karima Uchen, que va a hacer una presentación estupenda. Me consta por cómo la conozco. Y sé que va a hacer un trabajo excelente. Por supuesto, no puede faltar el Ramadán, que este año cae entre abril y mayo. Vamos a tener una sesión dedicada a la comunidad madrileña por proximidad y un iftar en el que ustedes podrán también disfrutar de ello. Y un último punto que vamos a dedicar a los modelos de transmisión, de conocimiento, aunque les suene esto que es hiperteórico, yo les aseguro como ponente que no lo va a ser. Vamos a hablar de cuán necesario es verificar fuentes, cuán necesario es dejar de confiar en Sheikh Google y Maulana Facebook, que tanto daño hacen a la comunidad, y trabajar y enfatizar por una comunidad plural y diversa. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales, mostrar la diversidad y la capacidad plástica de la comunidad. Creo que es muy necesario, porque si nos tiene un estereotipo de musulmanes, que los musulmanes tenemos que ser tal. Pero no, hay muchos. Hoy traigo a un científico, a un químico y a una profesora de primaria que ha tenido un largo bagaje público en la ciudad autónoma de Ceuta. Creo que es muy interesante. Yo no me voy a entretener más. También quiero agradecer a las personas que nos van a ver en diferido en redes sociales. Muchas gracias por confiar en nosotros y espero que les guste el ciclo y aquí estaremos para disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, esto cogéis vosotros. Pues yo no necesito... No, o sea, pásaselo a él si quieres. Pero... Por opciones. Pues nada, gracias, Antonio, por hacernos una introducción a lo que va a ser el ciclo en los próximos meses, que se desarrollará entre enero y junio. No sé si lo habíamos dicho antes. Cada vez una al mes. Y hoy la primera sesión que empezamos ahora está dedicada a identidades y estereotipos, dónde están, qué hacen y piensan los jóvenes musulmanes españoles, ¿no? Yo creo que el objetivo de esta primera conferencia es explorar la construcción de esas identidades múltiples, esa pluralidad de la que estaba hablando Antonio y abordar desde la experiencia de los dos ponentes cómo es ese día a día, cómo es esa construcción y desconstrucción de estereotipos y de ideas preconcebidas que a veces hacen que la percepción de la comunidad musulmana desde fuera sea tal vez una percepción muy homogénea, muy monolítica, muy poco dinámica y muy poco líquida, ¿no? Estabas citando a Bauman antes y a lo mejor yo creo que los ponentes de hoy nos van a ayudar un poco a desmontar todo esto, ¿no? Voy a presentar a los dos ponentes y luego ellos harán una breve presentación
y luego tendremos una conversación, yo creo que fluida y líquida también, y luego intentaremos que nos quede tiempo suficiente, porque yo creo que lo importante en un ciclo donde queremos escuchar y dar voz a distintas experiencias es que el público también podáis participar y a intercambiar con los ponentes, ¿no? Presento primero a Maida Daoud Abdelkader, que es profesora de primaria, secundaria y es activista social. Hasta 2019 fue vicepresidenta de la mesa de la Asamblea de Ceuta y es también articulista en varios medios de comunicación. Tiene una importante trayectoria en ONGs, donde ha trabajado intensamente en diversos proyectos, y entre los que destacan la alfabetización de adultos y la atención a la comunidad refugiada en la ciudad autónoma de Ceuta. Pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Maida. Y nuestro segundo ponente es Ismaín Pereira Mohamed, que es estudiante de cuarto curso de grado de Química en la Universidad de Málaga y hasta 2019 fue vicepresidente de Jóvenes Musulmanes de Málaga, una asociación de la que nos va a hablar, entiendo, donde lideró una intensa actividad con el tejido asociativo e interreligioso andaluz. Además, es un activo divulgador sobre ciencia e islam en una web que es Ver Islam, no sé si vosotros la conocéis, pero es una web de divulgación con gran éxito entre el público joven, entiendo, y que representa una nueva generación de musulmanes españoles. Pues bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí y por aceptar estar y lanzar la primera sesión de este ciclo de conferencias. Sin más, yo invito a Ismaín a hacernos un poco una primera pincelada, digamos, ¿no?, de lo que ha sido su experiencia en el tejido asociativo. Muchísimas gracias por la presentación, modestia aparte, como se suele decir. Primeramente, antes de empezar con lo que es la conferencia, con la charla, me gustaría dar las gracias por parte de Maida y por parte mía a toda la apertura institucional, ¿vale?, sin más dilación, por hacer un recibimiento tan caluroso. Ahora entendemos el significado de Casa Árabe. O sea, entendemos el significado de Casa Árabe porque ha sido un recibimiento muy caluroso, con muchísima acogida, y con los tiempos que corren ese sentimiento de pertenencia es muy importante. Así que os queremos dar las gracias primeramente. Bueno, gracias por la presentación. Ya conocéis mi nombre, soy Ismaín. Hasta el año pasado fui vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de Málaga. Muchos jóvenes, hace 2 años, teníamos inquietudes, sobre todo por nuestra falta de identidad en el Islam, por nuestro poco saber hacer en el Islam, nuestra poca integración en el Islam. Y a raíz de un congreso formamos, por parte de esas inquietudes, formamos nuestra asociación en 2016. Os contaré brevemente, después de la intervención de mi compañera Maida, cómo ha sido esa intensa labor asociativa, cómo hemos colaborado con proyectos de Federación Acoge, con proyectos de estos rumores para frenar la islamofobia, los estereotipos, los prejuicios, el racismo. También contaremos nuestra incansable lucha en el diálogo interreligioso que ha surgido desde 2017, desgraciadamente, con los atentados en Cambrils, de Barcelona, y la intensa lucha por consolidar lo que es la identidad musulmana en los jóvenes de nueva generación. Como pequeña introducción, cuando a mí me preguntan, oye, Ismaín, ¿qué es ser musulmán para ti? O sea, para mí es un dato, no es un dato estático, por así decirlo, porque yo no me llamo Mohamed, por así decirlo, no rezo 5 veces al día, como se suele decir, ¿no? Tú te llamas Mohamed, rezas 5 veces al día, tienes chilaba y barba. Eso es lo que es el concepto de musulmán. Creo que tiene que ir muchísimo más allá de eso. Es un proceso constante, de construcción subjetiva para lo que es la identidad musulmana. No sé vosotros, pero yo durante todos estos años he encontrado que en la mayoría de encuestas, en la mayoría de diferentes estudios y formaciones en el Ministerio, que mi buen amigo Antonio de Diego ha dicho en el Sheikh Google,
los jóvenes musulmanes europeos y sobre todo en España se sienten discriminados. Y se sienten discriminados gracias a una dificultad imperante. Y la dificultad imperante es lo que es el conflicto de generaciones, entre generaciones pasadas y las nuevas generaciones, lo que comúnmente llamamos nosotros la segunda generación, la eterna segunda generación, y las múltiples identidades. Quería hacer alusión de un hadith. Los hadices son, desde la sunna del Islam, son dicho y hecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es que todo musulmán, la bondad es la ética y el buen carácter. La ética guarda siempre una relación directa con los actos de adoración, y eso va implícito en el musulmán. En el musulmán, como identidad y como musulmán, debe encontrar siempre ese equilibrio, esa correlación de lo que es ética cívica y lo que es la práctica de esa religión. Como decía antes, para no cansaros mucho, la identidad es múltiple frente a la segunda eterna generación. Yo no voy a contar tanta teoría, voy a contar mi caso. Yo soy natural de Málaga, yo soy hijo de migrantes, soy hijo de una mujer que nació en Ceuta, ciega a los 8 años, que tuvo que subir a la península para buscarse las habichuelas, como se suele decir. Soy hijo de un migrante que vino de Sri Lanka, estudiante de Derecho, que tuvo que escapar de una situación de guerra y tuvo que ser aquí un refugiado político. Y soy hijo de dos vertientes culturales diferentes, una vertiente cristiana y una vertiente musulmana. Vosotros sabréis que eso es un choque, un sesgo cultural bastante grande. Desde pequeño siempre me han señalado como, oye, ¿tú qué eres? ¿Cristiano? Oye, ¿tú qué eres? ¿Musulmán? Oye, ¿tú qué eres? ¿Ateo? ¿Eres de los dos? No puedes ser de los dos, porque tienes que elegir alguna religión. Siempre he sido constantemente señalado. Y esa fue mi primera crisis, a los 7, 8 años fue mi primera crisis de identidad. Decía, oye, vale, sí, pertenezco a una vertiente cristiana, a una vertiente musulmana, pero ¿qué soy yo? O sea, a mí, ¿quién me explica qué es mi religión? Obviamente elegí el Islam porque es un modelo que a mí me atrajo desde el principio, pero siempre eché en falta una figura, una autoridad islámica que a mí me contara lo que es el Islam. Ya contaremos nosotros sobre el acuerdo de 1992 que Rian Tatari ha nombrado recientemente, pero yo, desde mi experiencia en el colegio, nunca he tenido un mentor que a mí me ayude a consolidar mi identidad musulmana. Y como primera introducción, me gustaría preguntarte a ti, Maida, y darte la palabra, ¿vale? Sobre el significado para ti de lo que es identidad, con tu permiso, claro está. Claro, sí, totalmente. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer enormemente la invitación. Es un honor estar aquí con vosotras y vosotros. Agradecer tanto a Casa Árabe como a Pluralismo y Convivencia, también a la iniciativa de mi gran amigo Antonio, que va a ser, yo creo que la primera de las varias conferencias que hay y que van a enriquecer la visión, ¿no?, de todas y todos nosotros. Creo que cada punto de todas las conferencias reúne, ¿no?, lo que un joven musulmán y español, ¿no?, en este caso, tiene, ¿no? Es una forma de vida y al final todos y todas tenemos esa inquietud. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos llegar a ser lo que anhelamos, ¿no? Y de alguna forma u otra es el punto, creo que, de unión que nos une, ¿no?, tanto a un musulmán como a un no musulmán, un cristiano, a un ateo, a un judío, en fin, en definitiva todo eso nos une, ¿no?, nuestra inquietud, el ser jóvenes y el querer descubrir y estar en constante aprendizaje. Y como aprendiz que soy,
y como ese espíritu que tiene la docencia, a pesar de ser maestra, de tener ese trabajo hecho en colegios y recientemente en un instituto público, veo reflejado en mí, ¿no?, ese espíritu de esa adolescente en muchas de las chicas que he estado impartiéndole clases hace unos cuantos meses, y veía en ellas, ¿no?, esa forma de querer hacer muchísimas cosas, y también, por otro lado, sin quererlo, sin ser tampoco, o tampoco querer, ¿no?, criticar a la juventud, de alguna forma, el sesgo, ¿no?, la segregación que marcamos sin querer, sin intención, por la desinformación o por la ignorancia, ¿no?, en un tema que creo que es importante que se trate a través de la educación, y que también a la esfera pública y política le den la importancia que merece, porque está muy bien eso de tratar el tema religioso en cuestiones, en momentos puntuales, cuando toca la foto, ¿no?, toca el momento de quedar todos bien y hacernos la foto, pero sí que es cierto que es algo más profundo, y tanto como lo ha mencionado Isabel como Riay Tatari, es necesario involucrar en la educación los valores para que de alguna forma tengamos una sociedad que prospere y que en vez de estar dispersa se una por una diversidad heterogénea pero igualitaria, que los valores de la tolerancia y el respeto mutuo sean el epicentro, ¿no?, de toda sociedad, y la nuestra, ¿no?, como españoles. Y nada, ya si quieres preguntarnos. Vale. Pues yo quería aprovechar un poco, Ismaín, sobre tu experiencia como miembro de una asociación de jóvenes musulmanes, que nos contaras un poco, ¿por qué, no? ¿Por qué en un momento dado necesitas o sientes esa necesidad de pertenecer o de integrarte en una asociación que tiene una identidad religiosa, porque es una asociación musulmana, no es otro tipo de asociación? ¿Y en qué sentido, cuáles serían los objetivos de trabajo de una asociación como puede ser en la que trabajaste tú, u otras que puedas conocer, y que hay bastantes en España, ¿no? Bueno, primeramente, yo desde los 7 hasta los 20 años, con mi crisis de identidad, de no saber qué es ser musulmán, que es una palabra a priori sencilla, pero difícil de exteriorizar, sobre todo de hacer llegar a las personas, porque claro, tú puedes tener una identidad de cómo ser musulmán, pero tú cómo lo trasladas al tejido social, ese es el problema. Entonces, como yo ya estaba cansado, por así decirlo, de que voces mucho más mayores me representaran, hablaran de un Islam que directamente no casaba conmigo, en un congreso que nos juntamos muchísimas personas, 8 jóvenes que fuimos los que emprendimos esta idea de crear una asociación, pusimos en común nuestras inquietudes. Entonces decidimos crear una asociación, Jóvenes Musulmanes de Málaga, y decidimos de que si alguien debía representar lo que es una ideología de Islam juvenil, debían ser los propios jóvenes, porque el idioma de joven a joven es lo que se entiende mejor. No queremos que, sin falta de respeto, claro está, no queremos que nadie hable por nosotros, porque somos nosotros los que vivimos el día a día, somos nosotros los que vivimos la islamofobia, somos nosotros los que vivimos el rechazo, somos nosotros los que vivimos el dedo acusador, y la verdad es que yo por mi parte ya estaba bastante cansado. Entonces, ¿qué trabajo solemos hacer de parte del tejido asociativo de Jóvenes Musulmanes de Málaga? Jóvenes Musulmanes de Málaga es un punto de encuentro para presentar el Islam a las personas musulmanes y sobre todo a las no musulmanes. Con ese punto de encuentro nosotros nos servimos de charlas, de conferencias, de actividades que lucren sobre todo en nutrir lo que es la identidad y acercar un Islam muchísimo más rejuvenecido y muchísimo más simple de lo que los medios de comunicación presentan.
Entonces nosotros comenzamos poquito a poco, como se suele decir, poquito a poco, tocando las puertas de la mezquita, con grandes negativas, claro está, porque éramos jóvenes, con la disyuntiva de, oye, vosotros jóvenes, ¿qué hacéis aquí? Nosotros tenemos mucha más experiencia, nosotros tenemos muchísima más edad, ¿vosotros qué podéis aportar? Y durante 2 años nuestra lucha ha sido el formarnos a nosotros mismos para presentar ese Islam después a la sociedad. Y, alhamdulillah, hemos tenido, gracias a la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, las puertas abiertas. Ya hemos colaborado con entidades como el Ayuntamiento de Málaga, con entidades de Federación Acoge, con el proyecto de Estos Rumores, que se encargaba, como buenamente he dicho antes, de cargarse los estereotipos, la islamofobia, el racismo, la xenofobia y, sobre todo, luchar por esos jóvenes que tanta falta hace. Has comentado, me parece interesante, has hablado de ¿no? esa percepción de una necesidad del joven al joven, ¿no? de usar un lenguaje propio, me imagino, ¿no? Unas formas propias, ¿no? Y un poco enlazando con lo que decía Riay Tatari en la introducción, ¿no? De esa necesidad que él también ve, ¿no? Y a lo que él apelaba de la integración, ¿no? De que no haya una fractura, ¿no? Entre, que se puedan acercar. Vosotros, ¿eso es algo también que veis como una necesidad o que habéis intentado buscar un lenguaje común, un diálogo con esas generaciones que decías, ¿no? Que te cerraban la mezquita, etcétera, ¿no? ¿Eso también es un objetivo por parte del asociacionismo musulmán? Sí, es un objetivo, claro. Todo lo que son ejercicios de asociaciones musulmanas que se encargan de representar a los jóvenes, bueno, el Islam, en todo caso, necesitan de lo que tú buenamente has dicho. Pero como pequeña reflexión, ya es hora de que el Islam sea tratado, España trate su propio Islam. O sea, seamos nosotros los que tratemos nuestro propio Islam y no sean fuentes de terceros los que trasladen ese Islam que después mancha la convivencia social y sobre todo deforman la idea que tienen jóvenes y que tienen adultos, haciendo insalvable de que ese diálogo entre jóvenes y adultos se pueda dar. Y tú, Maida, una de las cosas que me parece interesante también es ver, que lo has mencionado antes, ¿no? Un poco también enlazándolo con esta necesidad de buscar una identidad que tenga un espacio, ¿no? Y que se reconozca en el diálogo con otras generaciones, pero también con el entorno en el que uno convive, ¿no? ¿Qué papel, ¿no? Desde tu experiencia en la educación, cómo ves, qué reflexión haces en el sentido de si tenemos las herramientas suficientes en los centros educativos? ¿La diversidad religiosa es algo en la que se está gestionando, se está pues enfocando de una manera que te parece que para avanzar, ¿no? En esto que decías de la convivencia y la cohesión? Sí, mira, la situación educativa en España, por desgracia, pues nos faltan muchísimos recursos para actualizarnos y para que de algún modo los docentes nos estemos en constante reciclaje. Es decir, nosotros no nos quedemos estancados en el modelo que desde los años 90 se ha ido dando, ¿no? Hasta ahora. Y por desgracia vas a colegios públicos y te encuentras la misma estructura, con las mismas mesas colocadas así de frente, el compañero de al lado, de detrás viendo el cogote al compañero, y al final ese profesor con esa pizarra gigantesca intentando dar una lección magistral. Está cambiando poco a poco, estamos utilizando esas herramientas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, las estamos introduciendo en las aulas. Creo que es importantísimo, pero claro, pueden ser nuestro mejor aliado, pero por otro lado también, y como ha comentado mi amigo Antonio, la desinformación o la falta de
de información que vemos en algunas noticias o en algunos medios y que acrecentan esa islamofobia sin quererlo, de algún modo que no se inserte en las aulas, que seamos canalizadores de la propia información que estemos dando a los alumnos, que de algún modo en la asignatura de religión, ya sea católica o islámica, se haga un uso y que la finalidad de todas estas dos religiones, cuando se den, dé el valor a la convivencia, al respeto mutuo entre los alumnos, ¿no?, de distintas edades, porque la educación desde su más temprana edad, de esa época entre 3 y 6 años, pienso como docente que es crucial. Lo pienso como docente y lo pienso también como madre. Es importantísimo que tengamos a docentes preparados, que sepan qué están transmitiendo a nuestros alumnos y que también haya una continua relación entre padres y madres y esos profesores, que la comunidad educativa en sí también forme parte de ese proceso de aprendizaje, de ese proceso de construcción de ese niño a un adolescente que se encuentre fuerte y que se encuentre también en igualdad de condiciones y de oportunidades en su entorno. Creo que por eso le he dado tanta importancia a la educación, porque al final de ahí nace una sociedad, ¿no? Desde ahí podemos nosotros construir unas bases. Y no lo digo en plan utopía, porque esto puede sonar muy bonito, sino es que se puede hacer. Es que tenemos nosotros el papel y la responsabilidad de poder hacerlo. Por eso está la vocación y por eso están las ganas de trabajar, para que esto sea posible. Entonces, animar a eso, animar a que la comunidad educativa de alguna forma le dé la importancia que se merece, porque vemos acrecentados muchos casos de islamofobia, muchos casos de racismo, de xenofobia, que a día de hoy, en 2020, todavía no estemos encontrando con estas situaciones y cuestionando nuestra propia identidad es triste, ¿no? Y a colación de la identidad, he empezado por el final y ahora termino con la identidad, como ha comentado Isabel. La eterna segunda generación es un poco ya, creo que obsoleta. Tener que ir a cualquier sitio, a cualquier lugar, entregar tu currículum o yo no sé, o estar conociendo a gente de tu edad y demás, y que te pregunten por tu nombre, bueno, no llama la atención. Maida, quieras o no, queda bien, ¿no? Es bonito, es raro, pero ya cuando le dices los apellidos, ¿de dónde eres? O sea, es la pregunta, ¿no? Y cuando le dices de España, se quedan mirándote como, pero de verdad, tus padres también, y ahí quieren tirar ellos y quieren conseguir de dónde vienen tus padres, que es algo que yo creo que no pueden dormir sin averiguarlo. Y al final eso, un joven, pues bueno, yo creo que a día de hoy necesitamos despojarnos de esa situación, normalizar el que nos llamemos como nos llamemos, somos españoles de pleno derecho, como ha dicho Antonio, y vivamos en esa concordia, que al final tenemos una Constitución que nos ampara, unos acuerdos, una legislación que está allí, que hay que cumplirla. Y no, por tanto, la ignorancia y la desinformación tiene que apoderarse de lo que es la sociedad, ¿no? Bueno, solo un inciso, un spot publicitario aquí, porque me has dado un poco es que precisamente desde la Fundación, ¿no?, desde Pluralismo y Convivencia, uno de los ámbitos en los que hemos empezado a trabajar de una manera muy activa este año es exactamente lo que estás diciendo, ¿no?, en ver un poco en los centros educativos, más allá de las clases de religión, sino el trabajo en convivencia, en concebirse como una sociedad plural, diversa, donde independientemente del nombre, de la religión, de la diversidad, bueno, esto es una diversidad más que hay que incorporar en el sistema educativo para construir una ciudadanía donde uno no se sienta ni de segunda generación, ni de tercera, ni de nada, sino simplemente un ciudadano más en igualdad de derechos, ¿no? Entonces es un poco el objetivo del trabajo de fundaciones como una fundación como la que yo dirijo y otras organizaciones en el Estado, ¿no?, que trabajan también en eso. Y a colación de esto quería preguntarle también a Ismaín, porque has hablado de tu relación con el Ayuntamiento de Málaga. Me parece interesante también esa relación, también volveré a ti en eso, porque tú tienes una experiencia también desde dentro, pero desde la asociación, ¿no?, esa relación con lo que son los poderes públicos, ¿no? Y me consta que el Ayuntamiento de Málaga es un ayuntamiento muy sensibilizado con la diversidad religiosa, o sea que en ese sentido seguro que habéis tenido una buena experiencia.
Pero creo que sería interesante también escuchar, bueno, desde las inquietudes de la asociación, cómo ha sido esa relación, qué temas habéis podido abordar y qué otros temas se han quedado ahí que seguro que nos quieres comentar para avanzar un poco en esto que hablábamos de sobrepasar este tema de la segunda generación y de poder trabajar en las identidades múltiples, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre, desde el Ayuntamiento de Málaga, como jóvenes musulmanes de Málaga, siempre hemos tenido nuestra eterna cuestión de decir, oye, ¿cuántas generaciones tienen que pasar para que nosotros dejemos de ser segunda generación? Entonces, prácticamente, con el ejercicio de la ayuda del Ayuntamiento de Málaga, nosotros hacíamos prácticamente lo que era ejercicio de sensibilización. Nosotros también con los proyectos de estos rumores íbamos a colegios y explicamos lo que era la intolerancia, cómo afectaban los prejuicios, qué es la islamofobia, qué es la xenofobia, qué es la inmigración, y intentamos derribar esos mitos que los pequeños tienen, no por ser ignorantes, que simplemente lo aprenden de la calle y lo aprenden de la casa, porque no hay un poder fáctico, como se suele decir, que le enseñen, oye, esto no es bueno, no aprendas lo que no debes aprender, la intolerancia no es buena. Y claro, nosotros, gracias al Ayuntamiento de Málaga, nos encargamos de visitar colegio a colegio y hablar de lo que era el Islam y cuáles eran los mitos que había sobre el Islam. Antonio, no sé si tú quieres intervenir o hacer alguna pregunta, que te veo ahí. Pues no sé, ¿no? En primer lugar, felicitaros porque me parece una intervención estupendísima y sobre todo tanto Ismaín como Maida desmontando mitos, que era un poco la intención que teníamos en esta primera jornada. A mí me parece muy interesante y me gusta incidir sobre el concepto de lo de la segunda generación como es una cosa ficticia. Aquí tienen ustedes a dos musulmanes que es que no son por qué van a ser segunda generación, ¿no? Especialmente Maida, que cuando dice su nombre, ¿no? O sus apellidos mejor, todo el mundo se piensa que ella es una extranjera, pero es extraño, ¿no? Porque ella es auténtica, quedaría mal decir pata negra, pero pero sí, auténticamente, paletilla de cordero halal, ¿no? Sí. Bueno, volviendo ya en serio, ¿no? El tema, yo creo que es importante cómo están viviendo los jóvenes el tema del cambio de paradigma. ¿Cómo creéis que es importante normalizar el hecho religioso? Os lanzo la pregunta porque es un cambio de paradigma importante, os argumento un poco. El cambio de paradigma y el hecho de normalizar el hecho religioso creo que es algo importante. ¿Por qué creéis que todavía mucha gente no ve normal que haya musulmanes, judíos, protestantes y que puedan tener, cosa que viene por ley dada, porque no tienen los mismos derechos para muchas personas? Se habla ahora, actualmente, ¿no?, de estos problemas con determinados grupos políticos que pues fomentan una intolerancia hacia preceptos que son constitucionales, que vienen recogidos en, creo que, si no me equivoco aquí, mis profesores de Derecho, artículo 16. Sí. Artículo 16, las leyes 24, 25, 26 /1992. Gran trabajo del señor Resh Tatari por lo que nos toca a nosotros y de nuestro difunto presidente Mansur Escudero Rahimahullah. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Hay posibilidades de normalizar el hecho religioso? ¿Creéis que los jóvenes lo consideran algo complejo o cree que se puede producir o que ya se está produciendo? Os dejo el micrófono a vosotros, que es lo que tenéis que hablar. Pues como esta pregunta va a colación con lo que quería añadir, ¿no?, con lo que habéis dicho de las asociaciones y el activismo, ¿no?, social, al final el tejido asociativo tenéis una fuerza, tenéis un papel importante y fundamental en la sociedad, que a lo mejor el hecho simple, ¿no?, de que jóvenes musulmanes de Málaga lleguéis muchísimo más rápido
¿sabes? Muchísimo más, de forma rápida y además cercana a aquellos que estén en esa situación o, bueno, en esa confusión, ¿no? De qué me está pasando, por qué me están cuestionando qué soy, de dónde vengo, entre tantas cosas. Y sobre el hecho religioso, Antonio, es que es nuestro deber. Es que tenemos que normalizarlo. O sea, tenemos que, de alguna forma, coger el testigo de nuestra generación anterior y decir, aquí estamos y estamos para trabajar en esa igualdad plena. Lo que no podemos es segregarnos entre nosotros, el hablar de vosotros y nosotros como si fuéramos aquí extraterrestres viniendo de otro planeta. O sea, es que me parece importantísimo hablar de un nosotros en conjunto. Según nosotros, y que me da igual si eres judío, como si eres ateo y no crees en nada, o como si eres musulmán. Eres parte de mí, eres parte de este país y, por tanto, te necesito a mi lado para que la igualdad y la tolerancia prospere, ¿no? Entonces, ¿vamos a conseguirlo? Sí, yo creo que hay bastante voluntad. Creo que los que estamos aquí, todas y todos, estamos en la misma tesitura. Y si no, en algún momento de nuestra vida no hemos parado a pensar, ¿estamos solos en esto? ¿Soy yo la única que está pensando que están hablándome como si viniera de otra galaxia? ¿O somos más? Y creo que, en definitiva, somos muchísimo más. Y esto, si no lo movemos entre todos y todas, vamos a seguir con esa segregación. Creo que es un papel y un reto para los jóvenes. Pues a coalición de lo que tú estabas diciendo, Maida, y de lo que estaba diciendo Antonio y Diego, aquí hay una pregunta que debemos hacernos y es ¿cómo eliminamos el eterno debate? Ya no es de eterna segunda generación, sino de el diálogo que impera últimamente en la sociedad, el nosotros y ellos. Nosotros como musulmanes y ellos como, perdóname la expresión, como cristianos o como personas que son españolas, autóctonas. Entonces, desde el punto de vista de la asociación, de tejido asociativo, uno de los puntos a atacar era el diálogo interreligioso. Cuando sucedió los atentados en 2017, nosotros nos pusimos en contacto con la Iglesia y con la Archidiócesis de Málaga para formar una comitiva que luchara contra, ya no es la islamofobia, sino contra el propio racismo que hay en la sociedad frente a lo desconocido. Y nació una idea bastante interesante, que es el diálogo interreligioso, que inshallah nosotros esperemos que también se junten nuestros hermanos judíos y ese golpe de voz llegue a muchísimas más personas, porque venían después alumnos míos, que eran alumnos cristianos, perdóname por la expresión, y eran ellos mismos después los que desmentían el mito sobre la islamofobia, sobre los propios prejuicios, los propios racismos que sus propios compañeros lanzaban. Y yo creo que es un desarrollo positivo de lo que sería el Islam en España. Sí, bueno, un poco a raíz de lo que estabais hablando, ¿no? Yo creo que la normalización del hecho religioso no solo es una responsabilidad del creyente, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que, como habéis dicho, esto es una garantía y es un derecho fundamental que está consagrado en nuestra Constitución y es la obligación del Estado también remover todas las barreras para que eso sea posible, ¿no? Y yo creo que ahí, por eso te preguntaba por el Ayuntamiento de Málaga, no tanto como ejemplo de Málaga, sino de las instituciones públicas, ¿no? De abrir esas posibilidades de que el hecho religioso forma parte de una gestión pública de diversidades que existen, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad de todos, de la comunidad, pero yo creo que sería, desde mi punto de vista, un error pensar que es la comunidad musulmana la que tiene la responsabilidad de estar normalizando ese hecho religioso, ¿no? O sea, la comunidad musulmana tiene que beneficiarse de esa normalización y de ese respeto de la ley, básicamente, ¿no? O sea, que bueno, quería puntualizar ese matiz porque me parecía importante que no recaiga esa responsabilidad sobre ¿no? Cada uno de los creyentes pues tiene que poder tener ese espacio de libertad para poder ejercer sus creencias tanto a nivel individual como a
a nivel colectivo, ¿no? Como un pequeño inciso, a lo que tú estabas comentando, yo te puedo tutear, ¿no? Sin problema. Claro. No es trabajo solo del musulmán, como tú bien has dicho, porque esto no puede ser un trabajo sectario. Vosotros, si os fijáis, en esta sala hay musulmanes y no musulmanes, y perdonadme esa diferenciación tan tosca, pero los prejuicios sociales se combaten sabiendo la necesidad que tiene el uno y el otro, porque todo lo que dinamite una convivencia social es competencia de todo el mundo, y no solo de los creyentes, sino del propio Estado y de las propias personas que conformen ese panorama español. Añadiendo a lo que bien dices, el proyecto interreligioso creo que es un ejemplo, ¿no? El juntar a diversas comunidades, a hablar, a dialogar, como ha comentado al comienzo Riay, es fundamental. Yo siempre creo, y soy muy utópica al pensarlo a lo mejor, ¿no? Pero siempre creo en el poder de la palabra. Cuanto más crezca, ¿no? Esos movimientos xenófobos y racistas que estamos viendo en nuestra sociedad, y no quiero ni señalar ninguna ideología, ni mucho menos, pero sí que es cierto que eso, para combatirlo, de alguna forma, se necesita del poder de la palabra, del diálogo, del ejemplo claro que significa la palabra convivencia, ¿no? Entonces creo que, como bien dice, no es solamente un ejercicio nuestro, ni de la comunidad, sino de la sociedad en su conjunto, de que al final la segregación no sea una rutina, ¿no? Que ya está establecida en nuestra sociedad, y bueno, que así nos podemos quedar y vivir felices, ¿no? Yo creo en la convivencia y no en la coexistencia, ¿no? Y al final ves en sociedades más pequeñas o ya comunidades más grandes que al final lo que debe de imperar es una convivencia basada en eso, en la tolerancia, en el respeto mutuo. Y ahí el tejido asociativo, como he dicho antes, tenéis un papel importante y lo estáis haciendo, y tengo que agradecer la gran labor que hacéis, porque gracias a vosotros las organizaciones políticas cogen, bueno, ese deber y la responsabilidad de cumplir lo que vosotros exigís, ¿no? De alguna forma. Que estaría bien un poco que nos comentaras qué es qué otro tipo de elementos te parecen en los que habría que trabajar también, aparte del tema de la generación, etcétera. Sé que querías comentar algún tema de educación, me parecía. Sí, exactamente. A ver, sin pisar mucho en el terreno de Maida, porque has dado una explicación fantástica de cómo se debería atañar el problema de la insensibilización, que es por medio de la educación. Como anécdota, yo llevo 2 años tocando las puertas, por así decirlo, en la Universidad de Málaga para poder hacer una charla que sea sensibilizadora sobre los prejuicios en el Islam, y sobre todo sobre la islamofobia, porque considero que hay que hacer un ataque preventivo, perdóname por la palabra, a todas las instituciones del saber, porque ahí es donde se concentran las mayores intolerancias que se puede escuchar. Ejemplos como comentarios como de profesores míos sobre el hijab, un tema tan candente últimamente, y yo creo que, o sea, desde ese punto de vista es donde se debería atacar, donde se debería intentar dialogar, intentar derribar los estereotipos. Maida, ¿quieres añadir algo? Sí, al final es lo que tenemos, ¿no? Esa falta de desinformación, falta de ignorancia, no falta de ella, sino de la ignorancia, lo que hace que los docentes en el ámbito universitario, en el ámbito en cuanto a institutos públicos como a colegios, ¿no? Por desgracia, y no quiero decir que todos,
por desgracia, hemos vivido, ¿no? Nosotros, lo estábamos comentando de camino a Madrid durante el día de hoy, hemos vivido en carne propia, bueno, comentarios que nos han hecho de forma basada en esa ignorancia absoluta de la forma que nosotros concebimos el Islam y que eso de alguna forma repercuta en la nota que te establezcan, ¿no? En la propia universidad. Mi ejemplo más reciente fue ese. Yo estudié magisterio, anteriormente llevaba hijab, y estudiando magisterio, mi asignatura favorita, que es lengua y literatura, pues tuve un caso así, ¿no? Pero era eso, una profesora que en base a esa ignorancia y esa falta de información, ella construyó su mundo y, claro, todo lo que era ajeno a eso era un atraso, ¿no? Entonces, eso hay que combatirlo y ya te digo, hay que combatirlo con mucha pedagogía dentro de la sociedad y dentro de los centros educativos, ya sea universitarios como en estos institutos, y más aún los docentes, que es que somos maestros, o sea, somos el reflejo de los alumnos que tenemos delante, que esos alumnos están de alguna forma asimilando información no ya de tipo memorística, sino de otras facetas, asimilando todo lo que le diga el maestro, lo que le diga la profesora. Entonces, cualquier cuestión que escuchen ellos por parte de esa autoridad, entre comillas, va a quedar latente en su vida, y al final si alguien viene y le dice algo, le desmonta lo que él ya se ha construido, va a decir, no, es que a mí el profesor me ha dicho, la profesora me ha dicho. Entonces hay que tener cuidado. La educación por eso es un pilar importantísimo, ya no solamente partiendo del alumnado y de los jóvenes, que al final somos las víctimas, ¿no? Viviendo todos esos tipos de cuestiones, sino los propios docentes, que al final tenemos que reciclarnos y desconstruirnos. Sí, yo creo que hay un ejercicio, yo por lo menos en la breve experiencia que tengo al frente de la Fundación Pluralismo y Convivencia, me parece, más allá de la educación, que evidentemente es básico, ¿no? Es un pilar fundamental para que pues esas generaciones luego se construyan con un sistema de valores que favorece la igualdad, la cohesión, la ciudadanía, ¿no? Y una convivencia democrática y en igualdad de derechos, ¿no? Pero también me parece que hay mucha pedagogía que hacer más allá de esas nuevas, ¿no? O estudiantes, nuevas generaciones, o de los más jóvenes, incluso de nuestros pares, ¿no? O sea, de gente de nuestra propia generación o de que están en otras instancias, ¿no? Y ahí yo no sé, por ejemplo, en tu experiencia desde el tejido asociativo, ¿cuál es la recepción, por ejemplo, desde otros ámbitos de la sociedad civil, ¿no? Que no sean las asociaciones musulmanas, que entiendo que ahí tenéis problemáticas comunes y compartís diagnósticos y maneras de trabajar y abordarlos, sino también con otros elementos de la sociedad civil que también trabajan por el avance de los derechos, de la convivencia, etcétera. ¿Qué veis ahí? ¿Cómo habéis trabajado con ellos? ¿Hay espacios donde tú veas que estas voces tienen cabida y tienen esto? ¿O también te encuentras con estos mismos estereotipos desde el tejido asociativo no musulmán, por llamarlo así? Ha sido, no puedo decir ha sido complicado, porque sigue siendo muy complicado. Espacios en sí o que ayuden a derribar esos estereotipos son bastante complicados de conseguir, porque, claro, tú piensas que nosotros literalmente somos una asociación nueva y somos una asociación de musulmanes, que, claro, siempre queda la pregunta de, bueno, musulmán, ¿y de qué vais a hablar? ¿Y qué vais a tratar? Esto puede ser un diálogo que simplemente sea para captar, para ser radicalizados, porque, claro, con todo lo que está pasando, con toda la infección que hay de los medios de comunicación, no generalizo, claro está, pero con toda la infección que hay, se meten el miedo en el cuerpo, sobre todo a las instituciones que tienen la posibilidad de ofrecer espacios a identidades como la nuestra, y la verdad es que nos cuesta bastante conseguir espacios, pero bueno, poquito a poco se va consiguiendo, con la inestimable ayuda de Antonio y Diego, que sí, hombre, modestia aparte que sí.
y con ayudas poquito a poco del Ayuntamiento de Málaga, pues vamos consiguiendo interactuar primero con esos espacios, y ya nos queda el reto de interactuar con las demás asociaciones civiles. Poquito a poco. Porque también hay pedagogía que hacer ahí. Hay pedagogía. Estoy mirando el tiempo y quiero dejar un poco de tiempo para el público, pero no quiero pasar la oportunidad de preguntarte también sobre tu otra faceta, digamos, toda la parte de divulgación científica, que no la hemos tocado. Y entonces ahí tu experiencia y por qué esa necesidad, qué es lo que motivó, ¿no? Esa necesidad de hacer ese papel de divulgador científico desde una perspectiva islámica, ¿no? Bueno, no suelo contar mucho esto porque intento hacer siempre ejercicio de modestia, pero yo siempre he tenido muchísima curiosidad por todo, y lo que encontraba en Sheikh Google, como se suele decir, no era una información que sea veraz. Entonces, con todo lo que estaba lloviendo a coalición de lo que es Islam, directamente pensé, vamos a ver, si yo no encuentro nada en Google que sea motivo de atención para la sociedad, para las personas que no sean musulmanas, por así decirlo, lo voy a hacer yo. Me gusta la ciencia, estudio ciencia, leo de todo, gracias a Dios, leo sobre física, sobre química, sobre biología, digo, y soy musulmán. Soy español, soy musulmán y, si Dios quiere, científico. Entonces, digo, vamos a intentar hacer un Islam científico como antiguamente se trataban desde el siglo VII hasta el siglo XV, y que sea esa visión de Islam y ciencia lo que quede en la sociedad. No un Islam manchado, un Islam de que sea simplemente me llamo Mohamed y ya por tener esa barba tienes toda la pinta de ser terrorista, o como poco un machista de estos opresores. Entonces, durante 3 años el trabajo ha sido incansable, por así decirlo, de presentar cosas que puedan atraer, y siempre relacionarlo con un versículo o con un capítulo entero del Corán y con la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él. Más o menos eso es lo que puedo contar desde el punto de vista de ciencia e Islam y de toda la divulgación científica. No, a mí me parece muy interesante también porque es como no siempre se asocia, o sea, por lo menos, o sea, no que no exista, ¿no? Pero que desde una visión externa, una visión, ¿no? El Islam se asocia muchas veces con muchas cosas, positivas y negativas, pero la divulgación científica en Islam no es siempre algo que viene inmediatamente a la mente, ¿no? Entonces, me parecía importante darte el espacio para poder contarlo, porque estamos hablando de romper un poco ideas preconcebidas, estereotipos, etcétera, ¿no? Y esto es un elemento más. Sí. Perdón. Sí, mira, lo que tú acabas de decir, eso era un ejemplo práctico de lo que mis profesores en la universidad siempre me decían. Oye, tú, Ismaín, ¿cómo, siendo musulmán, puedes estar estudiando una carrera de ciencia? Sí, literal. Eso. Yo iba a tutorías y siempre te ponían la pregunta por debajo. Oye, Ismaín, tío, una preguntita, ¿te puedo hacer una preguntita? Pero claro, profe, yo ya sabía por dónde iba a tirar, pero bueno. Digo, entre tú y yo, ¿tú cómo es que estudias ciencia siendo musulmán? ¿Cómo casas tú ser científico y ser creyente? Y claro, tú te quedas y digo, no creo que sea incompatible, porque, vamos a ver, yo lo tomo desde una perspectiva bastante tranquila. Todo el avance científico en la Europa medieval fue gracias a cuestionar que lo que es religión, ya no me meto en el tema de Islam, sino religión, y llevarlo al terreno de la ciencia. O sea, cuando una persona tiene en cuenta a Dios en esos temas científicos, la sociedad avanza. Entonces, claro, tú te quedas y digo, bueno, ¿cómo se lo puedo explicar sin que el cero aparezca después en la nota de acta, ¿sabes? Porque, quieras o no, tienes que pasar la asignatura. Pero era un tema recurrente de muchísimos profesores.
pero bueno, lucha poquito a poco para evitar esos prejuicios desde la propia universidad.